Docente, buenas noches. Quien le saluda es el estudiante de la carrera profesional de Derecho de la Universidad Continental, José Manuel Wilca Quispe. En esta oportunidad vamos a exponer lo que es el iter criminis, ¿no? Conocido también como el camino del delito. Sabemos que el comportamiento racional para llevar a cabo una acción, sea jurídicamente relevante o no, comprende de dos fases o etapas que comienzan desde la ideación en lo interno hasta la exteriorización, ¿no? Que vendría a ser la comisión de un hecho en sí, ¿no? La acción de un sujeto. Entonces, para ello, pues en este estudio se va a tratar de separar esos dos para un método de estudio, separar la parte interna y la parte externa, ¿no? Continuando así, tenemos lo que es el iter criminis, que vendría a ser las fases del camino entre lo interno y lo externo, dado que una conducta que tiene relevancia en el derecho penal se denomina iter criminis, ¿no? O camino del delito también conocido así. En esta oportunidad se separa pues en dos ámbitos, la fase interna y la fase externa. Por otro lado, el propósito de dividir el hecho delictivo en varios momentos responde a algo más que un fin didáctico. Este análisis permite distinguir en qué tramo del camino del derecho penal debe intervenirse para sancionar, ¿no? O no, sería. Eh, Ahora, tenemos la fase interna del iter criminis. ¿Qué nos habla la fase interna, no? Nos dice que el dolo se mantiene inocuo hasta que no se concretice en una conducta externa. La fase interna del iter criminis no puede ser objeto de sanciones o penales. Eh, Claramente se podría decir aquí que el pensamiento pues no delinque, ¿no? Tal como se podría señalar en la Constitución Política del Perú, en el artículo 2, en los derechos fundamentales de la persona, donde nos menciona que la persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión en forma individual o asociada, y por ello no hay persecución o por razones de ideas o creencias, ¿no? En este caso, la fase interna se divide en tres partes, que vendría a ser la ideación, deliberación y la resolución. En el tema de la ideación, se dice que el delito nace de la mente del sujeto, ¿no? Este primer momento ocurre estrictamente en el mundo interior de la gente, ¿no? No son hechos típicos y por ende pues no son impunes, ¿no? Y por ende son impunes, ¿no? O sea, quiere decir que por la idea que tenga el sujeto de hacer algún hecho ilícito, pues no va a ser sancionado, ¿no? Esto tendría que exteriorizarse. Viene luego lo que es la etapa de deliberación. En la etapa de deliberación es cuando la ideación ha perdurado en el tiempo, ¿no? O sea, el sujeto ha estado pensando si lo va a hacer o no lo va a hacer, ¿no? Es una autocrítica que se hace en el fuero interno del autor. Entonces, esto también viene siendo una fase interna, ¿no? También puede llegarse a reafirmarse, a continuar con el hecho o como también a desvanecerse, ¿no? De ahí viene lo que es la resolución. En la resolución es cuando ya ha pasado por la etapa de ideación, deliberación y ya el sujeto tiene claro lo que va a hacer. No bien se ha aceptado lo que va a hacer y está dispuesto a cometerlo, o no bien ha dado negativa, ¿no? a la conducta que iba a realizar, ¿no? Vendría a ser eso. Posteriormente viene la fase externa del iter criminis, que se divide en cuatro partes, ¿no? Los actos preparatorios, los actos de ejecución y el desistimiento, la consumación y el agotamiento. En este caso, en los actos preparatorios, el sujeto va a crear, ¿no? Son aquellos en los cuales el autor dispone de los medios elegidos con el objeto de crear las condiciones para alcanzar el fin que se propone. En este caso podríamos decir es que va a crear, por ejemplo, el ambiente, ¿no? Tal vez los instrumentos, digamos, en un caso de homicidio, ¿no? Digamos, va a ir a comprar un cuchillo, va a afilar un cuchillo, si va, digamos, va a cometer un hecho delictivo con una pistola, va a comprar las municiones y todo eso, ¿no? Va a crear el ambiente, va a tener una motocicleta, ya va a crear más o menos se podría decir un plan de cómo perpetrar ese atentado, ¿no? También se podría decir
que en este acto preparatorio tampoco en muchas veces no puede ser sancionado, porque muchas veces se puede todavía retractarse, ¿no? Podría ser el caso. Luego vienen los actos de ejecución. En los actos de ejecución, es una vez cuando el autor realizó los actos preparatorios, puede decidir retractarse o no, ¿no? Hasta ahí todavía no va a tener una sanción penal alguna, ¿no? Pero si es que, digamos, esto llega a descubrirse o en el camino por el legislador, ahí tal vez se pueda llegar a sancionar. De ello se desprende lo que es la tentativa y el desistimiento. En la tentativa, ¿qué nos dice? Es cuando la realización de los actos de ejecución no llegan a consumar el delito, sea por causas ajenas o la voluntad del autor, ¿no? O sea por su propia voluntad. No nos quiere decir que, digamos, si cuando el sujeto va a asaltar y en un operativo, pues, es intervenido y, pues, es detenido y, con, digamos, con una tenencia ilegal de armas, ¿no? Armas de fuego. Al no contar con la licencia y todo eso, los policías lo que van a hacer es procesarlo por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego y ya no va a cometer el delito. Ese sería por interrupción, ¿no? Por una fuerza exterior o simplemente por el desistimiento, ¿no? Porque en el camino ha dicho no, ya no voy a cometer porque tal vez no le conviene hacer eso o por el horario, por muchos temas, factores, entonces no lo va a realizar, que es muy distinto al desistimiento. El desistimiento es totalmente, pues, opuesto a la interrupción o tentativa producida, o la tentativa producida por causas ajenas a la voluntad del autor. Esto consiste en el accionar voluntario del autor, quien decide dejar de realizar los actos de ejecución del delito, evitando que es de su consumación, ¿no? Por ejemplo, podemos poner un ejemplo. Digamos, una mujer por celos lo envenena a su pareja, ¿no? Y cuando le ve sufriendo a su pareja, dice, pues no, mi pareja no quiero que sufra. Y decide acudir a un hospital, ¿no? Lo lleva a un hospital. En el hospital obviamente lo van a atender, el señor tal vez puede ser que fallezca, ¿no? O puede ser que tenga lesiones muy graves en el estómago, pero la señora ya no va a ser tal vez procesada por un delito de parricidio, ¿no? Sino por un delito tal vez de lesiones graves, en este caso sería, ¿no? Luego tenemos lo que es la etapa de consumación. ¿Qué nos dice? Que es cuando el delito está consumado, con el cumplimiento total del tipo. Es decir, se trata de la plena realización de lo injusto, ¿no? Cuando ya el resultado sea irreversible, ¿no? De la lesión producida sobre el bien jurídico protegido. Es cuando ya se ha hecho, ya se ha cometido el delito, ¿no? Por ejemplo, digamos, un delincuente va a robar, va a robar un bien, digamos un teléfono celular, arranca el teléfono celular y se va, pues, ¿no? Se va. Ya se va y dispone del bien, ¿no? Ahí es cuando ya se ha consumado. Y el agotamiento, pues vendría a ser, a modo de ejemplo, cuando este mismo sujeto que ha robado el teléfono celular se va con el teléfono celular, se va a su domicilio. Si bien es cierto, ya tiene el bien patrimonial, que hasta entonces es un teléfono celular, pero a él no le interesa, pues, el teléfono celular, ¿no? Le interesa tal vez dinero, porque eso es lo que quiere para hacer un intercambio comercial, bueno, no sé, para comprar droga, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El teléfono celular lo que va a hacer es venderlo, ¿no? Venderlo, pues, en una tienda de artefactos electrónicos de segundo uso, o esos mercados donde venden teléfonos de segundo uso, ahí lo va a vender y va a obtener de ello un dinero, ¿no? Entonces, claramente ahí podemos ver la última etapa, que es el agotamiento, ¿no? Donde por un beneficio económico, pues ya se ha deshecho el teléfono, que era el bien patrimonial obtenido de la consumación, y ha obtenido el dinero, ¿no? Eso vendría a ser lo que es las etapas entre lo interno y lo exterior, ¿no? A modo también de ejemplo. Y pues en conclusión se ha podido llegar, pues, que el camino del delito se compone de dos fases, ¿no? Hemos hablado de la fase interna y de la fase externa, ¿no? En la fase interna hemos visto que, pues, por temas de ideación que todavía se mantienen en el interior del sujeto, del autor, pues este no va a ser penado ni sancionado, ¿no? Por por las normas jurídicas actuales, vista que todavía no se ha exteriorizado, ¿no? Y por la otra parte tenemos la fase exterior, ¿no? Es donde ya se va a tratar de hacer los actos preparatorios, los actos de ejecución, consumación y agotamiento, pero también en una cierta parte, hasta esa parte del acto preparatorio, todavía se puede desistir, ¿no? O en el acto de ejecución incluso, todavía tiene esa predisposición de yo poder no cometer el delito,
¿no? Del cual cuando ya se eche la consumación ya pues es irreversible, nos menciona, ¿no? El iter criminis. Asimismo, nos dice que el derecho penal no puede sancionar lo que ocurre en el fuero interno de las personas, ¿no? Lo contrario significaría atentar contra la libertad individual de la persona humana. Por ello se dice que el pensamiento no delinque, ¿no? O sea, nos trata de decir que si nosotros podemos pensar en nuestra mente, ¿no? Voy a saltar un grifo, digamos, ¿no? Pero yo soy real que no voy a poder hacerlo porque yo no cuento con arma de fuego, no cuento con amigos que son malhechores, nada de eso, ¿no? Entonces es una idea que se va a desvanecer en el tiempo, ¿no? Y también pues el iter criminis no es plenamente aplicable a todos los delitos, en el sentido de identificar de manera pausada cada escalón, puesto que existen consumaciones que se dan de manera pues muy breve o fugaz, se podría decir, ¿no? Eso en casos excepcionales, ¿no? Por ejemplo, digamos en una gresca, ¿no? Eh, una gresca de pareja, como se ha visto en los temas de feminicidio. Están discutiendo por tema de celos, están discutiendo. La mujer o el hombre, digamos, puede alzar una botella o un cuchillo y así de manera violenta en un momento, por el momento de la discusión, le ha podido golpear en la cabeza en una parte vital del cuerpo y pues le ocasionó la muerte, ¿no? Y ante ello, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir del intercrimen? Que se ha planificado el hecho de matar a la mujer o de matar al hombre, pues no se ha dado en un tiempo pues de breve, se podría decir fugaz, rápido, inmediato. Entonces muchas veces estos son temas de estudio que posteriormente tal vez estaremos tocando con los docentes, ¿no? O en los diversos cursos. Gracias, señora docente, esto fue a modo de experiencia, de comentario también de mi parte del tema estudiado, de las clases impartidas por su persona. Gracias.